Bien, buenos días a todos. Siendo las 8 de la mañana con 29 minutos del día 5 de julio del año 2023, en la sala de audiencias del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, juez que dirige la audiencia, Ana Giovanna Soto Donaires, expediente 680-2023, proceso de omisión de asistencia familiar seguido contra Luis Moreira Toral, en agravio de menor de iniciales MHDJ, representado por su señora madre. Dejo constancia de que esta audiencia está siendo registrada y grabada conforme así le prescribe el Código Procesal Penal y a fin de proseguir solicito a quienes concurren se sirvan a acreditar. Ministerio Público. Buenos días, por parte del Ministerio Público, Ulises Lemín Mancho Palomino, fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, con domicilio procesal en Girón Virrey Toledo 426, Huancavelica, casilla electrónica 50125, correo electrónico para audiencias virtuales, unmanchadj@mpfn.gov.p. Gracias. Abogados presentes. Abogado de la parte agraviada. Abogado del investigador. Buenos días, señora magistrada y demás partes procesales. La abogada Ana Marilín Valderrama Torre, abogada del señor David Jesús Moreira Guamán, con Colegio de Abogados de Huancavelica, número 120, casilla electrónica 49095, teléfono celular personal 967-690331 y domicilio procesal en la avenida Celestino Manchego Muñoz, 180, cuarto piso. Gracias, señora juez. Defensa de Luis Moreira Toral. Buenos días, señor magistrado. David Abril Medina, abogado de Luis Moreira Toral. Con domicilio procesal al gerente local de 204 con casilla electrónica 7898 y con correo electrónico ahorita 715 @gmail. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, acredito a Luis Moreira Toral. Buenos días. Encienda su cámara y su audio. Buenos días. Buenos Mi días. nombre, Su mi nombre nombre es Luis. completo, su número de DNI. Bien, mi nombre es Luis Moreira Toral. DNI 23 26 57 11. Fecha de nacimiento. El 20 de enero de 1970. Su domicilio actual. Girón Florencia, Urbanización Fiori, San Martín de Porres, Prima. Su número de celular. 94 26 98 256. Grado de instrucción. Superior. ¿Cuál es su profesión? Docente. ¿A qué se dedica? Docencia. ¿Es la primera vez que tiene este tipo de delitos o de procesos? Sí, es la primera vez. Quería referirme a lo que es omisión. Sin embargo, me descuento por planillas. Yo no sé que ha habido algún problema en ese año que no pasé completo, pero he hecho todo lo posible para poder yo depositar el monto que yo podía, mi posibilidad, ¿no? Sin embargo, el monto que faltaba se ha acumulado y yo me imagino que por eso estoy acá. Bien, su abogado, el doctor David Auris, ¿lo representa legalmente su abogado? Sí. Ok, puede apagar su audio y su cámara y estar atento a la audiencia. Gracias. Ministerio Público, para que me precise si el agraviado es mayor de edad. David, buenos días. Buenos ¿Cuántos días. años tienes? Buenos días, perdón, ¿me escucha? Tengo 21 años. Ok, ¿cuál es tu nombre completo, tu número de DNI? Buenos días, soy David Jesús Moreira Guamán. Mi DNI es 7320-7230. Y con domicilio actual en Avenida Manchego Muñoz, 265, interior a la Puerta Negra de Metal. ¿Tu número de celular? 979-450-632. En este proceso te tiene una deuda. ¿Te han pagado? No, Ok, gracias. Puedes apagar todo de tu cámara y estar atento a la audiencia. ya, Con la gracias. dicha doy por cierta y válida la información que consignen, autorizan al despacho poderles notificar con los datos mencionados. Para que se me precise respecto a si tenemos despacho pendiente que atender.
Muy buenos días, señorita magistrada, y así a todas las partes procesales. Informa que de la revisión del sistema no existe despacho pendiente. Con lo dicho, entonces, incidencia respecto a la instalación y continuación de audiencia, Ministerio Público, Ninguno, señor juez. defensa de la parte agraviada, Ninguna, señora juez. defensa del investigado. Ninguna, señora juez. Con lo dicho, declaro instalada válidamente la presente audiencia. A continuación, las defensas necesarias a favor de Luis Moreira Toral recaen en el abogado David Auris Bellido y la defensa de David Jesús, agraviado en la causa, recae en la doctora Ana Valderrama. Con la designación que de mutuo propio han realizado las partes procesales, garantizados quedan sus derechos. En consecuencia, puede el Ministerio Público realizar el requerimiento que nos convoca a la audiencia. Gracias. Señora juez, el Ministerio Público está solicitando requerimiento de proceso inmediato contra el señor Luis Moreira Toral por el delito de incumplimiento de la prestación alimentaria en agravio de su menor hijo David Jesús Moreira Guamán. Los hechos consisten, señor juez, que doña Sandra Zully Guamán, Panamá, interpuso demanda de prestación de alimentos contra el hoy investigado Luis Moreira Toral ante el juzgado Paz Letrado de Huancavelica al interior del expediente 2005-752, estableciéndose pensión de alimentos mediante resolución 38/2007 contenida en la sentencia de fecha 5 de marzo de 2007, ordenándose que el hoy investigado Luis Moreira Toral acuda con una pensión de alimentos mensual y adelantada equivalente al 25% de sus remuneraciones en favor del agraviado David Jesús Moreira Romano. La misma que, mediante sentencia de vista de fecha 21 de mayo de 2007, se resuelve revocar la sentencia previa en extremo problema al demandado acuda con una pensión de alimentos mensual y a favor de su menor, de su hijo David Jesús Moreira Guamán, equivalente al 25%, y reformándola, se ordena que el demandado acuda con una pensión alimenticia mensual del 30%. Ante el incumplimiento de la pensión alimenticia fijada al interior del proceso de alimentos, se ha realizado la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, la misma que ha sido aprobada mediante resolución número 101, con fecha 20 de septiembre del 2022, en la suma de 24.200.87 soles por el periodo comprendido desde el 2 de abril del 2014 al 2 de junio de 2019, requiriéndose al investigado a efectos que cumpla con cancelar dicha liquidación dentro del plazo de 3 días, bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas de los efectuados a la Fiscalía Penal del Perú. Sin embargo, el imputado no cumplió con cancelar la liquidación de pensiones alimenticias devengadas ascendientes a la suma de 24.200.87 soles. En consecuencia, el juzgado de paz letrado de Huancavelica y se requiere el apercibimiento decretado remitiendo copia de los actuados a la Fiscalía Penal de turno de Huancavelica para el siguiente proceso conforme a nuestras instrucciones. Los hechos se encuentran subsumidos en el tipo penal señalado, delito de omisión o asistencia familiar, previsto en el artículo 149, primer párrafo del Código Penal. Los elementos de convicción con los cuales se rompe nuestro presente requerimiento es el escrito de demanda de alimentos de fecha 22 de agosto del 2005, dirigido contra el señor Luis Moreira Toral, a favor de la parte de David Jesús Moreira, representado por su progenitora Sandra Zully Guamán, Panamá. Copia certificada de la sentencia de fecha, sentencia número 38-2007 de fecha 5 de marzo de 2005, dictado al interior del expediente 2005-752, y la sentencia de vista de fecha 21 de mayo de 2007, la misma que resuelve que el hoy investigado acuda con una pensión mensual y adelantada a favor del señor David Jesús Moreira Guamán en la suma del 35%. Copia certificada de la liquidación en la que se practica la liquidación a partir del 2 de abril de 2014 al 2 de junio de 2019, la cual asciende a la suma de 24.200.87 soles. Copia certificada de resolución 101 de fecha 20 de septiembre de 2022, que resuelve aprobar la liquidación de pensiones y requiere al investigado Luis Moreira Toral que en el plazo de 3 días cumpla con pagar bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público. Copia certificada de la cédula de notificación número 23950-2022, dirigido al señor Luis Moreira Toral de fecha 20 de septiembre de 2021, con la cual se notifica la resolución 101 que aprueba y requiere las pensiones alimenticias devengadas. El 5.7, certificado de antecedentes penales, mediante el cual el investigado no registra antecedentes penales. De igual forma, se solicita, se dicta un mandato de comparecencia simple contra el investigado, por lo que solicitamos se declare fundada nuestra solicitud de requerimiento de proceso inmediato, señora. Pues eso es todo, gracias. Observaciones u oposiciones. Defensa de la parte agraviada.
Defensa del investigado. Ninguna, señorita magistrada. Defensa de la parte agraviada. Ninguna, señora juez. Como he dicho, entonces, este despacho procede a emitir la resolución correspondiente. Resolución siguiente, Huancavelica, día de la fecha, autos vistos, oídos y considerando. A ver, un momentito. Un momentito. Observo en este expediente dos emposes judiciales, uno por 5.000 y otro por 7.287 soles. ¿La defensa del investigado tiene algo que precisar? Muchas gracias, señorita magistrada, y quienes se encuentran en la sala. Sí, señorita magistrado, se ha depositado el 22 o el 21 de julio, si mal no recuerdo, la suma de 5.000 soles al número de expediente. También el día de ayer se ha depositado 7.287 soles también al número de expediente. Y con eso, señorita magistrado, tenemos la voluntad de cancelar el monto, pero hasta la actualidad solo contamos con la mitad. Y lo estaríamos haciendo en el transcurso del proceso. Muchas gracias, señorita magistrado. Ok. En todo caso, se ha de consignar en el acta. Solamente tienen que remitir el voucher del depósito del último empose, el de 7.000 y picos, porque el de 5.000 lo tiene anexado al Poder Judicial, pero el de 7.000 no. Y entre no lo remitan, se tiene por consignado solo en el Banco de la Nación. No tiene posibilidad el agraviado de poder podérsele endosar ese monto de dinero. Entonces tienen que presentarlo. ¿Bien, doctor David? Sí, señorita magistrado, en el transcurso de unas horas se les va ya a estar adjuntando al Poder Judicial el voucher del empose de 7.287 soles. Bien. Con lo dicho, entonces, este despacho procede a emitir la resolución correspondiente. Resolución siguiente, Huancavelica, día de la fecha, autos vistos, oídos y considerando. Cobrando ante este despacho el requerimiento de incoación de proceso inmediato postulado por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica. Los seguidos son contra Luis Moreira Toral, delito de omisión de asistencia familiar. Se tiene de los recaudos y de los hechos realizados por el Ministerio Público, que ante el haber investigado a nivel primigenio ante el segundo juzgado de paz letrado se le interpuso una demanda de alimentos. Expediente número 752-2005. La misma que ha culminado con una sentencia, la primera, de primera instancia, a través de la que se le ordena acudir con el 25% de sus remuneraciones mensuales a favor del agraviado. Sin embargo, esta sentencia es recurrida o apelada. El superior jerárquico ordena, con esto, que el haber investigado no acuda con el 25%, sino con el 30% de su remuneración mensual. Sin embargo, se tiene que, si ha incumplido, estoy cumpliendo de manera continua con esta pensión de alimentos, seguramente por la etapa, conforme ha manifestado el investigado, en la que no se le habría descontado y se habría acumulado, por lo que esta corresponde al siguiente periodo, del 2 de abril del 2014 al 2 de junio del 2019, dando por concepto de alimentos no pagados o alimentos devengados, el monto de 24.200.87 soles, pensión de alimentos, que una vez que fuera aprobado, se le requirió a la hora investigada a fin de que cumpla con honrarla en el plazo de ley, es decir, en 3 días. Como finalmente no cumplió, se remitieron copias al Ministerio Público y al día de hoy se realiza formalmente la incoación de proceso inmediato. Los elementos de convicción que aparejan a estos hechos mencionados son los siguientes. Se tiene la demanda de alimentos en copia certificada presentada ante el juzgado de paz letrado, la sentencia emitida de primera instancia, la sentencia de segunda instancia, que es la sentencia con la que finalmente culmina este proceso y se le ordena al ahora investigado acudir con el 30% de sus remuneraciones mensuales a favor de su hijo. Se tiene la liquidación en copia certificada. Se tiene la resolución con la que se aprueba y se le requiere a Luis Moreira Toral el cumplimiento del pago en el plazo de 3 días. La notificación de este requerimiento de pago.
el certificado de antecedentes penales en el que se evidencia que no registra antecedente penal al día de la fecha, los cuales constituyen evidencia delictiva de acuerdo al acuerdo plenario, valga la redundancia, del proceso inmediato reformado, tomando en cuenta aquello, corro traslado a las defensas de las partes procesales, quienes son defensas de libre elección y no han observado ni se han opuesto a requerimiento per se, tomando en cuenta aquello, habiendo garantizado el derecho de defensa de ambas partes procesales, con la propia elección que ellos realizan al inicio de esta audiencia a favor de sus abogados defensores, tomando en cuenta además que se trata de un proceso de alimentos, el mismo que se encuentra tipificado como delito en el primer párrafo del artículo 149 de nuestro Código Penal, es decir, el omitir pasar pensión de alimentos cuando ya tengo una liquidación y se me ha requerido y ha pasado el plazo, configura un delito, lo cual ha ocurrido en este caso. Y eso se puede verificar con los elementos de convicción que hace un momento se ha dado cuenta, tomando en cuenta que ellos se han cumplido lo que establece el numeral 4 del artículo 446 del Código Procesal Penal. Se ha validado la defensa de las partes procesales. En conclusión, hemos llevado un debido proceso. Y tomando en cuenta que este es un proceso de alimentos que prima sobre el derecho de las demás partes, cuando está garantizado este debido proceso, habiendo sido así, este despacho debe declarar bajo el principio de legalidad procedente la incoación postulada por el Ministerio Público. En consecuencia, y bajo lo antes reseñado, este despacho declara procedente un requerimiento de incoación de proceso inmediato postulado por la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica en los seguidos contra Luis Moreira Toral, identificado con DNI número 23265711, nacido el 20 de enero de 1970 como presunto autor del delito contra la familia en su modalidad de omisión de asistencia familiar en agravio de su hijo de la fecha mayor de edad, David Jesús. Ilícito que se encuentra previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal. Segundo, ratifico la medida de comparecencia simple para Luis Moreira Toral en este proceso. Tercero, le concedo al Ministerio Público el plazo de 24 horas a fin de que remita el requerimiento acusatorio y los actuados procedan con el trámite que así la ley ordena. Finalmente, dejo constancia que ante este despacho se encuentra dos emposes judiciales. Uno por 5.000 soles que ha sido presentado ante mesa de partes de este despacho y otro por 7.287 soles cuyo voucher todavía no ha sido presentado ante este despacho. Esto a fin de que sea tomado en el estadio que corresponda. Con lo demás, quedan válidamente notificados. Ministerio Público. Conforme, señor juez. Defensa de la parte agraviada. Conforme, señora juez. Defensa del procesado. Conforme, señorita magistrado. Con lo dicho, entonces, fraccionado el acta que se remite a las casillas electrónicas de los letrados presentes. Concluyo audiencia y cero grabación, siendo las 8 de la mañana con 47 minutos. Permiso con todos. Permiso a todos. Muy buenos días con todos.